Gracias, presidente. Buen día. Dalila Escobar de Proceso. Bueno, solo para aprovechar la presencia también del director de Segalmex, preguntarle qué es lo que han encontrado en torno a esta investigación que se tiene respecto de esta desfalco o las irregularidades por más de 9,000 millones de pesos, si ya hay un avance en torno a esto y la detección que se dio respecto de cómo se dejó Segalmex. Pues si te parece, informamos sobre este tema en particular, ya sea en esta semana o en la próxima, porque es otro asunto. Es un fraude que se dio en Segalmex, ya se denunció, hay ya presuntos culpables y se está actuando legalmente, porque no hay impunidad y se va a castigar a los responsables. Pero esto me gustaría que lo explicara esta misma semana o la próxima, tanto Segalmex como la Función Pública, que vinieran los dos a eso. Claro, presidente, gracias. Preguntarle también sobre un tema de corrupción, ya que hablaba de este asunto y bueno, pues que está ligado. Pero bueno, en un asunto aparte, todo este entramado de investigación que se está haciendo por parte de la revisión de la UIF y de la denuncia que hay en la Fiscalía General de la República en torno a Enrique Peña Nieto, este asunto de todas estas redes que pudo tejer antes de dejar la presidencia de la República y que bueno, pues también deja ver todo este entramado, pues las estrategias, las maneras en las que personas con altos cargos, en este caso el presidente, el expresidente Peña Nieto, que generó toda esta red alrededor con personas a las que utilizaba de alguna manera o de las que se servía con un perfil o un cargo más bajo. En este caso, bueno, pues de acuerdo también a una investigación que tiene que ver con, que hizo Proceso y que tiene que ver con este entramado, pues es que mucho apunta al perfil de María Isabel Barroso, conocida como Maribel, quien, bueno, pues se desempeñaba como asistente y también administradora personal de Peña Nieto. Y en torno a esta figura, toda la red que se tejió con sus propios familiares, con sus propios allegados, para poder tener todas estas, pues una salida fácil para el presidente Peña Nieto y tener de alguna manera pues recursos para poder vivir tranquilamente después de dejar la presidencia. Sin embargo, se hizo mediante, como ya sabemos y como ya lo explicaba también Pablo Gómez, mediante situaciones irregulares, mediante estas, pues más que prestanombres, pues toda la red que se cumplió. El esposo, hijo, hermanos también incluidos o en contratos millonarios o dentro incluso de la propia nómina o de los puestos clave que se tenían cercanos a la presidencia de la República. Pues toda esta red que se desempeñaba además de la mano con empresarios que se hacían o se valían de incluso medios, en este caso radiodifusoras, y que de alguna manera fueron la forma, la estrategia de Peña Nieto de tener todas estas facilidades al dejar la presidencia de la República. Como sabemos, está la investigación, pero preguntarle, presidente, desde ahora su cargo, pues esta manera, ¿cómo considera y cómo ve usted esta manera de expresidentes? En este caso hablamos solo de Peña Nieto, pero también hay otros casos como el de Fox, que tenía también personas cercanas a él que se dedicaban a las relaciones públicas y que también de alguna manera con cuestiones irregulares pues tenían pues esta manera de salir avante después de la presidencia. Si bien no tienen una pensión que se les fue quitada, sí tienen esta manera de haber salido sin ningún problema. ¿Usted cómo observa que se hayan valido de estas personas que tienen cargos menores y que pudieran ser menores, pero que en realidad eran las que podían mover todas estas redes para al final beneficiarse ellas, pero también a estos altos mandos en el caso de Peña Nieto? Bueno, ya hemos hablado bastante sobre estos asuntos. Yo he escrito y he presentado pruebas del saqueo que se llevó a cabo durante todo el periodo neoliberal. Estamos hablando de no el robo del siglo, sino el robo de 5 siglos, cuando menos, desde la independencia, no, desde la llegada de los invasores, aunque ya hemos hablado
que empezaron a robar desde que se repartieron el tesoro de Moctezuma, los soldados de Cortés. Se quejaba Bernal Díaz del Castillo, que participó en la invasión, de que cada vez era menos el dinero, y cuando lo repartieron, cuando lo repartió Cortés, ya era muy poco. Eso está escrito en la historia verdadera de la Nueva España. O sea, ahí empezó el saqueo. Estamos hablando de el México colonial. Luego no cambió mucho con el México independiente, siguió imperando la corrupción. Hemos hablado bastante de eso. Y en especial, en 5 siglos, 500 años, nunca se había saqueado tanto a México, ni en los 300 años de dominación colonial, como se saqueó a nuestro país en el periodo neoliberal, que acaba de transcurrir. Y eso es lo que estamos ahora enfrentando. En ese periodo de mayor saqueo, la mayoría de los medios de información guardaron silencio, cómplice. Y lo mismo los intelectuales orgánicos. Por eso fue que triunfó nuestro movimiento, porque nosotros, antes que nadie, dejamos de manifiesto que el principal problema de México era la corrupción. Y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos por años. Cuando era un tema vedado, prohibido, no estaba la palabra corrupción, no aparecía ni siquiera en el discurso. Entonces, sostuvimos siempre que la corrupción era la causa principal de la desigualdad económica y social en nuestro país, y que había que cortarla de tajo. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero al mismo tiempo planteamos que no queríamos actos espectaculares a los que nos tenían acostumbrados los medios de información, al sensacionalismo. Y eso lo aprovechaban los políticos corruptos para dar la nota. Ya cayó la quina. Imagínense cómo se vendió el proceso, como pan caliente. Y sí, agarraron a 2 o 3
y así lo han hecho siempre, o así lo hacían, y todo era simulación para aparentar de que se combatía la corrupción. Entonces, muy consciente de esto, desde que tomé posesión en el Congreso, definí mi postura. Dije que no era mi fuerte la venganza y que íbamos a iniciar una etapa nueva, sin corrupción, y que solo si el pueblo lo pedía, se iba a investigar a los expresidentes. Así está en mi discurso de toma de posesión, porque tampoco íbamos nosotros a proteger a nadie, pero que yo era partidario de iniciar una etapa nueva en la vida pública de México. Sin embargo, si la gente pedía que se enjuiciara a los presidentes, ¿cómo íbamos a promover el derecho a la democracia participativa, a las consultas? Le íbamos a preguntar al pueblo. Y lo hicimos. Envié la solicitud al Congreso. ¿Y saben qué pasó? Los medios no difundieron la consulta. Nadie habló de eso. ¿Para qué no se cumpliera con el número de votos o de participantes y no fuese una consulta vinculatoria, es decir, que llevara a una investigación? Entonces, votaron porque se investigara a los expresidentes, pero no se llegó al número que exige la ley. Pero yo cumplí con mi responsabilidad. Luego de eso aparecen otras denuncias y no hemos detenido ninguna. Todas las hemos enviado a la Fiscalía. Las que nos explicó aquí Pablo Gómez y las que puede dar a conocer la Fiscalía, que no creo que tenga ningún problema en informar cuántas denuncias existen en contra de los expresidentes y cuál es el estado que guardan estas denuncias. Sí, porque si no se tratara, por ejemplo, de un asunto sí de venganza, como lo menciona, sino de justicia, y a lo mejor no de poner la justicia en manos de consulta, la Fiscalía estaría caminando entonces con estas investigaciones, ¿no? Sí, porque les corresponde, pero ya no es un asunto que tenga que ver con el Ejecutivo, con el presidente. Yo no estoy promoviendo esas denuncias. Existen, si hay pruebas, la Fiscalía, que es autónoma, va a actuar, los jueces. Yo lo que creo es que es justicia también
la no repetición. Yo creo en dos cosas. Una, en estigmatizar a los corruptos, porque el peor de los males era que robaban y ni siquiera perdían su prestigio. Su respetabilidad. Hemos llegado a extremos en que se ponían de ejemplo a los que de la noche a la mañana se enriquecían. No en todos los casos, pero se llegaba a decir: estudia, hijo, para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Porque lo que querían era que todos nos corrompiéramos. De ahí viene el de que todos son iguales. Bueno, hasta una declaración, así como la del secretario de Hacienda, una frase célebre, esa de que no afecta que aumente la gasolina porque la gente no tiene carros, que es una frase célebre. La otra frase célebre es: la corrupción es parte de la cultura del pueblo de México. Es como la frase célebre de que político pobre, pobre político, o la frase célebre de que la moral es un árbol que da moras y que sirve para… Es decir, sin pura que… cosa. Sin que haya un asunto espectacular, como usted menciona, no se mantiene el compromiso de que se investigue incluso a expresidentes, Sí, a pesar, caiga quien caiga. No podemos ser cómplices nosotros. Eso es lo que quisieran nuestros adversarios, el tener elementos para decir: son iguales. No, no somos iguales. Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie. Yo estoy aquí por decisión del pueblo de México. A mí no me ayudaron los medios de comunicación, no me ayudaron los potentados. Al contrario, yo padecí de los potentados, no de todos, pero sí de los más representativos. Bueno, en el 2006, que nos robaron la presidencia, todas las cámaras, Coparmex, Consejo Coordinador Empresarial, todos los directivos, abiertamente en contra. Los medios, era ahí un peligro para México. Los intelectuales, ¿quiénes? ¿Escribió algo favorable Krause? Al contrario, me llamó el Mesías tropical. Y así todos. Y usted ha hablado incluso de que muchos… El proceso mismo, en el 2006, no se me va a olvidar, porque yo no odio, pero no olvido. Estábamos en vísperas de la elección del 2006 y una portada, por ahí debe de estar: el Estado soy yo. Y luego que nos hacen el fraude, otra portada:
así al estilo, ¿no?, de sus cabezas. Como cabecean, así se le llama en el periodismo, algo así como la incertidumbre. Una foto en donde está lloviendo y estoy solo. El fracaso. Proceso. Entonces, ¿quién me ha apoyado? El pueblo. ¿Y a quién tengo yo que servir? Por convicción y lealtad al pueblo. Presidente, usted en varias ocasiones también ha comentado justo… Miren. Sí. La estrategia. La estrategia soy yo. Ante el bajón. Pues fíjense, si no iba a haber bajón, ¿cuándo fue esta revista? Bueno, ¿cómo no iba a haber un bajón si estaba la lanzada en contra mía a todo lo que daba? Peligro para México, peligro para México. Ahí está el proceso. Pero a ver si consigues la otra, esa, una donde después de que protestamos y que imponen a Calderón, eso fue como septiembre, octubre del 2006, otra, y así varias. Pero déjalo así, ya con eso. Pero búscalo. Entonces, no hay nada de apoyo en proceso y ya sabemos, ¿no?, de que el periodismo que ustedes hacen es un periodismo distante completamente al poder, esté quien esté en el poder, ¿sí? Ustedes no se comprometen con nadie. Hablábamos del entramado que tiene que ver con este caso y mucho tuvo que ver quién fue esposa de Peña Nieto, Angélica Rivera, que como sabemos fue un matrimonio que duró casi lo que duró el sexenio y bueno, usted en varias ocasiones ha mencionado que muchos de estos candidatos que llegaron a la presidencia, o bueno, al menos en el caso de Peña, pues se manejaban como temas de mercadotecnia, como temas de cómo irlos armando para poder ganar la presidencia. Preguntarle si en algún momento usted también alguna vez hizo una reflexión en torno a este matrimonio que sirvió para crear esta red pues de irregularidades y que duró pues lo que duró un sexenio. Siempre he sido respetuoso de la vida personal de mis adversarios, siempre. No me meto con sus esposas ni con sus hijos. Pueden ser los más acérrimos adversarios y respeto su vida familiar. Nunca he hecho una crítica a la que fue esposa del presidente Peña, como no lo he hecho de la que fue esposa o es esposa del presidente Calderón, ni del presidente Fox,
ni a los hijos, ni nada de eso. Pero en Y referencia a las tampoco a los dueños de los medios de información que más nos atacan. No es mi estilo eso. Solo en referencia a las operaciones que han salido y a las irregularidades que se han dado a partir de estas relaciones. Pero eso corresponde como a todos los ciudadanos, o sea, no debe de haber impunidad para nadie, ni para mis hijos, ni para mis amigos, ni para nadie. Cero corrupción, cero impunidad. Estamos en una etapa nueva, completamente, pero pues corresponde a las autoridades atenderlo, resolverlo. Gracias, presidente. En un segundo tema que tiene que ver, o bueno, otro tema que tiene que ver con la cuestión de seguridad, solo preguntar, en los operativos que ha tenido México para detener a algunos de los delincuentes, ¿usted considera que se ha tenido una estrategia que se pueda enfocar a las cabezas de estos cárteles y no nada más a algunos de los que pueden estar operando en cierto territorio? ¿Cuál es el diagnóstico que tiene? Y también preguntar si ya en algún momento también el canciller Marcelo Ebrard ha sido un poco más enfático al decir a Estados Unidos que tienen que regular el tema de las armas. En ese sentido, preguntarle en qué considera usted que sí ha coincidido México y Estados Unidos para atender el tema de la seguridad, pues sobre todo en México y también lo que tiene que ver con Estados Unidos. Pues yo creo que es importante la cooperación, somos vecinos, ellos tienen el grave problema, también nosotros, pero ellos están padeciendo mucho por fallecimientos a causa de drogas, sobre todo de las drogas químicas como el fentanilo, y por nuestra frontera pues trafican delincuentes con esas drogas, y hay también allá redes de traficantes y distribuidores. Se sabe poco, pero pues, cómo llegan esas drogas a los jóvenes. Entonces, sí, en eso no tiene que haber diferencias, regateos, de cooperación. Tenemos que actuar juntos, con respeto a nuestra soberanía. Entonces, se está trabajando de esa forma. Desde antes que ellos empezaran a preocuparse más por estas drogas sintéticas, químicas, que causan la muerte de muchos jóvenes en Estados Unidos, ya nosotros ya estábamos actuando. Acuérdense que, bueno, hasta se produjo por eso una renuncia del secretario de Comunicaciones, el ingeniero Jiménez Espriu, una persona recta, que sencillamente no coincidió con la decisión que tomamos de entregar los puertos a la Secretaría de Marina, y me entregó su renuncia y se la acepté, porque tomamos la decisión de controlar los puertos que estaban tomados prácticamente por la delincuencia, y no se podía hacerlo más que con las Fuerzas Armadas, y tomamos esta decisión. Entonces, antes de que
se hablara del tema como ahora, ya nosotros estamos tomando decisiones y convenciéndolos, como a todos, porque eso es público, de que lo importante es atender las causas, que lo importante es que haya bienestar material y bienestar del alma, que lo importante es no abandonar a los jóvenes, no darle la espalda a los jóvenes, nada de que ninis que ni estudian ni trabajan y ja, como se hizo aquí. Nunca se había aplicado un programa de atención a los jóvenes. Y ahora se está llevando a cabo un programa amplio para garantizar el derecho a la educación a los jóvenes y el derecho al trabajo. Ya son como 2.500.000 jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que trabajan como aprendices. Muchos de ellos, si no se les hubiese dado esta oportunidad, hubiesen sido enganchados por la delincuencia. Entonces, estamos atendiendo las causas. Claro que esto para un facho que todo lo quiere resolver con el uso de la fuerza, le parece inaceptable, inadecuado. Pero nosotros sabemos que la paz es fruto de la justicia y que hay que atender las causas, que la gente tenga oportunidades de trabajo, que sea bueno el salario, que se atienda a los jóvenes, que se garantice el derecho al estudio, que se garantice el que no se van a desintegrar las familias, porque eso es muy importante, y que los jóvenes tengan deseos de salir adelante, que haya movilidad social, que el hijo del campesino, del obrero, del comerciante pueda con el trabajo, con el estudio, ascender en la escala social, que no se le cancele el futuro, que no se le quite la esperanza, que no haya frustración, que se fortalezcan valores culturales, morales, espirituales, que en los medios de información se ayude a esto, en todos los medios, que el modelo de vida no sea el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales, que el modelo de vida no sea el que no tranza, no avanza, y hay que tener dinero como sea. Y la ropa de marca y el carro último modelo y las alhajas, los lujos baratos, o sea, todo eso que
introdujeron como modelo de vida, y haciendo a un lado valores, principios, la honestidad. Lo que tenemos los mexicanos, afortunadamente. La mayor riqueza del pueblo de México es su honestidad. Si no pudieron destruir a México, fue por sus valores, sus costumbres que vienen de las grandes civilizaciones, culturas de las que heredamos cosas muy buenas, muy buenas. Por eso resistimos. Las culturas son las que nos han salvado siempre, siempre, ante cualquier calamidad. Entonces, estamos convenciéndolos de que esto es lo mejor, que esto tiene que ir de la mano con no permitir la corrupción, también con no permitir la impunidad, con no permitir la violación de los derechos humanos, con trabajar todos los días, con hacer equipo. Y otro asunto también importante que tiene que ver con la relación con Estados Unidos, el que haya respeto a nuestras soberanías. Es que antes se metían a México cuando querían y ellos dictaban la política en materia de seguridad. Eso de el Rápido y Furioso, imagínense. Nada más porque son de Estados Unidos o son de Francia o son de Alemania. Y entonces ya son sabios. Y esos sí saben cómo hacerlo. Los mexicanos no. Nos tienen que venir a enseñar. Y todo lo que ellos hacen, lo hacen muy bien. Pues no, también fallan. Imagínense, porque esto no se diseñó aquí, esto se diseñó en Estados Unidos. Ese plan tan inteligente, brillante, dirían en mi pueblo, bueno, no lo voy a decir, pero porque esa sería la nota, pero sí, ahora, ahorita, nada más termino ya, ahorita, ahora vas a, sí, espérate, ahorita, espérate, imagínense ese plan de meter armas con chips o sensores para permitir de esa manera, para lograr de esa manera, con estas armas, identificar a los narcotraficantes.
Entonces, cuando entraron a esas armas, pues ya los narcotraficantes ya sabían, y hasta como burla quitaban esos sensores y usaban las armas para cometer crímenes. Entonces, ¿en qué cabeza cabe eso? Nada más porque lo ordenaron de allá y se tiene que aplicar aquí. Otras cosas gravísimas por falta de respeto a la soberanía. Entonces, eso ya no pasa. A ver, la compañera, párate. Gracias, señor. Me llamo Ana Lore, vengo de San Luis Potosí, soy periodista. Vengo a plantearle una situación que estoy batallando, que estoy sufriendo. Soy directora de un medio de comunicación y hay una persona que ha estado viniendo esta mañanera, señor, en repetidas ocasiones a manifestar y a tratar de pues ponerlo en mal. La persona está distorsionando la información, señor. Esta persona es el reportero Omar Niño y yo he sufrido violencia de su parte. Me ha humillado abiertamente, me ha menospreciado, ha menoscabado mi trabajo, mi trayectoria. Yo represento el periodismo, señor, que está cercano a la gente, pero alejado de los reflectores, señor. Un periodismo responsable, con ética. El compromiso que tenemos nosotros con la sociedad lo tenemos muy en claro, señor. Y ha venido esta persona a plantearle situaciones y distorsionando la información, señor. Y yo no puedo competir contra eso, señor. Yo no estoy bajo reflectores, yo hago un periodismo hacia la gente, señor, que no es muy buen remunerado. Señor, vengo a decirle, a preguntarle qué se puede hacer con con esta persona que cambia, que modifica la situación, que juega con el pueblo, señor, porque la información que él relata no es precisa, sin coartar la libertad de expresión, señor. Yo nada más quiero trabajar en igualdad, tengo derecho, es mi agresor, tengo denuncias, sin embargo, él está bajo el mecanismo federal, con un botón de pánico, con la Guardia Nacional, mientras a mí me negaron la adhesión, la incorporación. Yo ando en bicicleta, yo no tengo dinero, yo trabajo para el pueblo, señor. Y para mí es muy doloso que viene aquí ante el país y juega con las necesidades de la gente, señor. Y yo no puedo contra eso, porque en San Luis nadie lo quiere tocar, porque viene aquí a exponer eso, viene a decir que lo van a meter a la cárcel, pero no dice que es por misoginia, no dice que es porque a mí me ha dicho chamaquilla que le juega periodista. A mí me dijo, se metió con mi sexualidad, señor, me dijo malcogida. Me ha dicho, ha sido horrible, señor, y es un mensaje de odio, y que como periodista vengo a pedirle, señor, que vele por nuestros derechos en general con el mecanismo y a pedirle ayuda, señor, porque yo no puedo estar viniendo cada semana, para mí es muy difícil venir, ¿no? Por favor, señor. Sí, de acuerdo. Vamos a que hable contigo, Rosa Isela. Hoy mismo, Rosa Isela Rodríguez, que hable contigo, cuentas con toda nuestra protección y todos tenemos derecho a la réplica. Exacto, yo entonces, no tengo esa oportunidad. Cuando alguien de ustedes, de los que vienen y de los que no vienen, se sienta ofendido, puede venir a aclararlo, así como estás tú. Yo no tengo recursos, señor, para venir, yo tengo que pedirle al Estado pero que me defienda, señor. A lo mejor, porque es un derecho, exacto, el derecho a la información y el derecho que tienes tú también. Quiero hacer periodismo en condiciones de igualdad, señor. Hacer periodismo en condiciones de igualdad, por eso habla con Rosa Isela.
y bienvenida aquí Gracias. con nosotros. Gracias. Muy bien. ¿Quién queda? Adelante, vamos. Sí, buen día, presidente, también a su gabinete. Me habría gustado mucho haberle hecho esta pregunta el día de ayer, que usted hizo un análisis muy exhaustivo sobre el tema del agua, porque efectivamente en muchos estados de la República esto ya es un tema muy delicado. Baja California no es excepción, vengo de allá. Sin embargo, también usted dijo algo crucial: coordinarse con las autoridades estatales, principalmente que son las que manejan estos organismos. El caso de Baja California, presidente, sería crítico porque realmente allí es un verdadero saqueo que alcanza incluso, ya considerando conservadoramente, 5,000 millones de pesos por cuentas de no cobrar a los grandes deudores. No se trata solamente del consumo del líquido, sino de la falta de pago de derechos de conexión, de las descargas residuales. Junto con un equipo de investigación he trabajado en la detección de líneas que pues equivalen a lo que es el huachicoleo de combustible. Hay quienes se conectan ilegalmente a las tomas, a las redes, y ya tienen una serie de modus operandi que incluso ya fue puesto en conocimiento de la SEDENA, de la Secretaría de la Defensa Nacional. En los organismos del agua, presidente, durante los últimos 30 años de los gobiernos panistas, no es ninguna coincidencia, sirvieron para pues, financiar campañas para gobernadores, para alcaldes y demás, mientras que a la gente se les colocan reductores, se les cobran tarifas muy fuertes y demás, a las grandes empresas se les condonan estos adeudos. Es un caso terrible, presidente, porque no estamos hablando solamente del derecho del agua, sino de un verdadero fraude que alcanza cantidades, dimensiones millonarias. Por eso le reitero, cuando usted hablaba de dejar en coordinación con los estados este tema, el del agua, la verdad sería dejar la iglesia en manos de Lutero, sería ponerle en bandeja de plata a quienes realmente siguen enquistados. El panismo sigue operando los sistemas del agua allí a través de personajes muy bien identificados y le reitero, hay redes que ya incluso están bastante claras, las rutas mediante las cuales, fíjese, cosa curiosa, saquean el agua, la pinchan como si fuera un ducto de gasolina, la entregan a grandes empresas, en pipas incluso doble remolque, y por el otro lado también la distribuyen a 500 pesos un tambo a la gente que no tiene agua a través de una red. Entonces es venderle el agua carísima, sobre todo a la gente más necesitada allí en Baja California. Por eso, presidente, este es un tema realmente crucial, delicado, muy delicado, que le reitero ya está en manos de la SEDENA y esperamos realmente la investigación a este respecto. Y en un segundo tema. Sí, vamos a seguir cuidando el que no se trafique con el agua y que no haya corrupción en el manejo del agua en todo el país, evitar toda esta corrupción y, como lo planteas, eran casos ya arraigados, se permitió, se toleró durante años eso. Entonces, si hay denuncias y hay pruebas, se limpia. Y la Comisión Nacional del Agua es una entidad federal y puede actuar. Entonces, vamos a tomar en cuenta lo que estás planteando, sí, y le vamos a pedir a Germán Martínez, director de Conagua, que vea el asunto que estás tú proponiendo. Sí. En un segundo tema, presidente, el 14 de marzo pasado también le expuse la necesidad de miles de familias que en la zona este de Tijuana estaban enfrentando un problema porque ellos le pagaron hace 30 años también a los gobiernos estatales terrenos que en un momento determinado pues los han reclamado los ejidos
usted comisionó a Román Meyer de SEDATU para estar en contacto con estas personas, bueno, también conmigo. Nunca hubo ese contacto que yo sepa. Incluso ellos la semana pasada bloquearon la garita de exportación por unas horas en exigencia de una solución a este tema, del cual, por cierto, ya hubo una lideresa asesinada el pasado 22 de junio, Elodia Mateos, y realmente ya el tema está alcanzando dimensiones muy graves, muy delicadas, presidente, ahí en esa zona, porque de entonces a la fecha, a partir incluso de la promesa que usted hizo, no ha habido solución. Siguen estas familias desesperadas, los ejidos ya les están emplazando a pagar $200, $500 por metro cuadrado, cosa que imagínese para una familia allá en la frontera, pues realmente son temas francamente inasequibles. Y ya se encuentran bastante desesperadas estas familias de varias colonias como Terrazas del Valle, Morita 1 y 2, etcétera, y están tomando ya medidas pues muy desesperadas en ese aspecto, presidente. Y bueno, aparte de la pregunta, una observación. Usted dijo que cuando se retire va a dedicarse a escribir un libro sobre el pensamiento conservador. Va a tener que pasar una buena temporada en Baja California. Baja California fuimos el laboratorio de experimentación precisamente de ese pensamiento conservador. Desde el momento en el que, para bajarle la presión al panismo que venía fuerte de Chihuahua, le estoy hablando de finales de los 80, principios de los 90, Carlos Salinas se le entrega la gubernatura a Ernesto Rufo, quien la gana, pero se la reconoce. A partir de ese entonces, presidente, el pensamiento conservador se consolida en Baja California. Vivimos 30 años en los cuales precisamente problemas como el que le señalo, el agua, la tenencia de la tierra, se convirtieron en tema muy delicado. Baja California, particularmente Tijuana, aunque todos los demás municipios nos recibieron con los brazos abiertos a quienes no somos de allá. Usted también lo dijo en una conferencia, el norte sí desarrolló trabajo, más que el centro, más que el sureste de la República, y efectivamente hubo trabajo, lo hay, afortunadamente para quien llega, no le preguntan a nadie de dónde viene. Sin embargo, la infraestructura es muy endeble. La tierra, como le acabo de decir, el tema del agua, la infraestructura está prendida de alfileres, la infraestructura vial y de algunos otros tipos, mientras que por otro lado se creó una casta de nuevos ricos, salidos precisamente del Partido Acción Nacional. Consolidan una estructura de partido, presidente, por una parte, pues crean lo que a nivel nacional no lograron crear, esa estructura de partido, a partir de liderazgos, a partir de ciertos grupos, a partir también de alianzas muy específicas con el narcotráfico, mientras que a nivel nacional al PAN el capital político solamente le dio para ganar una sola vez la presidencia, la segunda se la robaron. Allá tuvieron 5 gobernadores y todos ellos financiados precisamente por temas como el del agua, que le acabo de referir, por temas como el del narcotráfico, mientras que para la mayor parte de la gente, de los ciudadanos, deben de vivir en las colonias de la periferia, como las que le acabo de decir. Menudea mucho el narcomenudeo, por eso tenemos esos promedios de 8 ejecuciones diarias en algunos casos, por eso tenemos miles de muertes en cada año, por eso Tijuana, Baja California, tiene esta problemática tan severa. Y ahí está precisamente la médula del pensamiento conservador vuelta a realidad, presidente. Sí, bueno, en lo que planteas acerca de la regularización de la tenencia de la tierra, vamos de nuevo a insistir para que se ocupe de este planteamiento Román Meyer. Vamos a establecer comunicación y para eso son estas ruedas de prensa, estos diálogos circulares, estas mañaneras, para recoger los sentimientos, ¿no?, de la gente y de ustedes, ¿sí?, que hablan en nombre de mucha gente. Entonces vamos a ver eso. Lo que tiene que ver con el conservadurismo, pues ya lo hemos tratado durante mucho tiempo. Yo nada más les comento que cuando tenía yo
que caracterizar a nuestros adversarios, identificarlos, nombrarlos. Pude usar el término derecha, no fachos o ¿cuál otro? Retrógrados, reaccionarios o conservas. Y dije conservador. Esos son conservadores. Los que están defendiendo el statu quo, el estado de cosas, que nada cambie, o que son aspiracionistas, egoístas, corruptos, hipócritas, que esa es su verdadera doctrina, la hipocresía. Entonces dije conservador, porque ya no puedo decir mafia del poder, ya eso no lo puedo decir. No, ya eso ya no. Y además el conservadurismo no solo tiene que ver con el poder económico, es una corriente de pensamiento que ha existido siempre. Yo diría que son los troncos o las afluentes principales en la historia: el liberalismo y el conservadurismo, y de ahí se van anexando, ¿no?, en el proceso político histórico, pues en el caso de nuestro país, realistas independentistas, ¿no? Por lo general, los realistas conservadores, los independentistas liberales. Luego, reformistas y reaccionarios. Los reformistas liberales, los reaccionarios conservadores. Luego, revolucionarios o reeleccionistas o antirreeleccionistas. Entonces, reeleccionistas, pues es Porfirio Díaz, es conservadurismo. Antirreeleccionismo es Madero, es liberalismo. Neoliberalismo, pues es conservadurismo, porque uno podría pensar, es que el neoliberalismo es una etapa superior del liberalismo. No, es conservadurismo. Y lo que nosotros representamos, que es verdaderamente liberalismo, progresismo, humanismo. Entonces,
Entonces, para hablar de nuestros adversarios, que no nuestros enemigos, pues es conservadurismo. Pero eso tiene raíces profundas y eso es lo que quiero estudiar. Ahora que ya voy a terminar, en septiembre del 24, ya me jubilo y no vuelvo a participar en política, ni a hablar de política, ni a hablar con políticos, ni a asistir a ningún evento, ni siquiera académico. Y voy a cancelar mi tweet, el Face, completamente, y pues ya no voy a tener relaciones políticas ni con mis hijos, porque si llegan a visitarme, pues llevan a los nietos y ahí voy a estar, pero ya cuando empiecen, es que fíjate que está pasando esto, párate, no, eso no, de eso no hablemos. ¿Y a qué me voy a dedicar? Bueno, pues a cuidarme en mi salud, a caminar, a hacer un poco de ejercicio, a cuidar los árboles, a gozar del canto de los pájaros y a escribir con una disciplina. Ya la he aplicado cuando he escrito algunos libros allá en Palenque. Me levanto temprano, camino, me baño, desayuno, me siento 2 horas a escribir, me paro, camino un poquito, me tomo un café, me vuelvo a sentar otras 2 horas, y ya viene siendo la hora de la comida, ya son 4 horas de trabajo, y camino la comida, y pues hay que tener también la disciplina de ya no dormir la siesta, sino caminar para volverse a sentar 2 horas y recreo, y ya otras 2 horas hasta las 7 de la noche, 8 ya, entonces sí, ya más tranquilo, caminar un ratito, ahí sí, antes de irse a acostar, leer otras cosas, y así. Y el texto que quiero hacer, el libro que quiero hacer, me va a tener entretenido porque es buenísimo el tema, el pensamiento conservador. Estábamos hablando de que hay un libro bueno y lo recomiendo sobre el pensamiento reaccionario de García Cantú, pero tiene que ver más, él hace en todos los capítulos una introducción, una interpretación, pero lo que reproduce son documentos sobre el pensamiento. Este es el pensamiento de la reacción mexicana, de 1810 a 1962. ¿Sí? Yo quiero
imaginar con testimonios, códices, con crónicas, cómo era la época prehispánica y cómo empieza a influir el pensamiento dominante a partir de la colonización. Y los 3 siglos de dominación colonial y la independencia, que es política, porque la verdad no cambiaron las estructuras de control y de dominación. Siempre hablo de que nos quedamos en la idea de que la esclavitud en México se abolió en 1810. No, el cura Hidalgo, un dirigente extraordinario, un cura rebelde, ilustrado, humanista, cristiano verdadero, proclama la abolición de la esclavitud, pero no es abolida en los hechos. Se mantiene durante todo el siglo XIX. Por ejemplo, los peones no podían votar durante la primera mitad del siglo XIX. Empiezan a ser considerados como ciudadanos libres a partir de la Constitución de 1857. Pero también, como suele suceder, una cosa son las leyes y otra cosa es la realidad. Aquí están los médicos y saben que desde la época de Zedillo quedó establecido en el artículo 4 de la Constitución vigente el derecho a la salud, y es letra muerta. Bueno, pues lo mismo. ¿Cuándo es abolida la esclavitud? Hasta 1915, más de 100 años que hay decretos en todos los estados para abolir las prácticas de peonaje, porque lo que predominaba en el campo pues eran las haciendas y los amos, eran los hacendados, y tenían derecho hasta de castigar a los peones con látigos, con cepo, con grilletes. Pero eso 1915. Por eso la revolución fue muy profunda. De las 3 transformaciones, la más social de todas fue la Revolución Mexicana. Entonces, ese pensamiento conservador pues ha imperado, ha dominado por siglos. Ustedes saben que cuando los revolucionarios llegaban a las haciendas y le decían a los peones que ya eran libres, los peones, en vez de alegrarse, se ponían a llorar, porque no sabían qué era la libertad. Pero eso hace apenas 100 años, un poquito más, porque ahí en esas haciendas estaban enterrados
sus tatarabuelos, bisabuelos, sus abuelos. Tuvo que pasar un tiempo para que empezaran a actuar como hombres libres. Entonces son procesos que se han ido desarrollando, desenvolviendo en el transcurso del tiempo. Por eso cierto pensamiento, ¿no?, que todavía prevalece de discriminación, el racismo. Y cuando hay un proceso como el que estamos viviendo, porque son tiempos interesantes los que nos tocó vivir, imagínense, en la colonia 3 siglos no se movía nada. Una vida aburrida. Ahora no. Ahora se están dando cambios. Tenemos esa dicha enorme de vivir momentos interesantes y están aflorando, emergiendo todo eso que estaba ahí, la discriminación, el racismo, el clasismo, y todo ha sido muy educativo, muy pedagógico, de mucha concientización. La revolución de las conciencias. Eso es la mejor herencia, el mejor legado que podemos dejar. Por eso a veces, aunque yo pudiera omitirlo, si alguien opina algo, aunque aparentemente sea un personaje supuestamente menor, lo retomo, porque no es el personaje, ¿no?, es el pensamiento de muchos. O sea, no son 5, no son 10, no son 20, no, piensan así millones, millones. Más que también en el conservadurismo una de las características, ya lo comentamos, es la hipocresía. Muchos se quedan callados, no lo dicen, no dicen lo que piensan. Y otros no, otros sí. Si ustedes me dan a escoger, a ver, Lozano o Claudio X González, me quedo con Lozano. O sea, porque pues, ese habla, no se guarda nada, el otro es taimado. Pero bueno, ya nos desviamos mucho, pero es interesante. Buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Buenos días a los funcionarios. Arturo Pavón, corresponsal del Chapucero en la Ciudad de México. Pues una pregunta hablando de conservadores al director del Seguro Social es ¿cómo va mediando la situación con un sindicato que realmente se sigue quedando muchas veces en las bases en el conservadurismo, sobre todo en la atención a los derechohabientes? Tenemos el caso de que pues en esta última milla
en los almacenes se siguen reteniendo medicamentos, no los están sacando, incluso dicen que no están llegando, a pesar de que estamos viendo en las gráficas que nos presentan ustedes que sí están haciéndose efectivas las distribuciones, pero lamentablemente hay derechohabientes que tienen que ir a la dirección de la clínica, y estoy hablando del caso específico de la clínica de Medicina Familiar 10, que está aquí sobre Tlalpan, en donde la persona encargada del almacén negó por meses un medicamento que al derechohabiente pues le tomó 10 minutos llegar a la dirección, decirle al director lo que estaba sucediendo, y al día siguiente ya tenía la medicina, pero tiene que ir a recogerla a la dirección porque no se la entregan en el almacén. Entonces, ¿cómo está llevándose a cabo esa negociación? Entendemos que el sindicato tiene la mejor disposición, pero todavía hay gente de muy abajo que no lo entiende. Gracias. Con su permiso, presidente. Sin duda, la relación con el sindicato es buena, es cercana, y uno de los temas que siempre hemos puesto en el centro de toda la discusión es que el Seguro Social se debe justamente a sus derechohabientes. Es a partir de ellos que existe, que se creó y que buscamos que prevalezca durante muchos años. Y en ese sentido, si bien los datos que se presentaban aquí en Sonora eran del sistema estatal de salud, no del Seguro Social, en el Seguro Social todas las semanas estamos revisando los niveles de cumplimiento de recetas. Ahorita cerramos julio con 96.4%, pero uno de los temas que más nos preocupan siempre es cuando hay una negativa de una receta, pero evidencia de que había el medicamento en la farmacia de esa unidad, porque habla de problemas gerenciales internos de esa unidad. Y entonces tomamos medidas para revisar en qué parte del proceso, si existe el medicamento, por qué hay una negativa. La verdad que hemos encontrado buenas respuestas de todo el personal, sobre todo en esta idea de decir, en esta nueva etapa, en esta cuarta transformación, nos debemos a las personas, más allá de incluso los elementos que tienen que ver con la protección a los derechos humanos, que deberían de ser para todas las instituciones una norma única. Es un tema también de cercanía y de mejorar el trato. Al final de cuentas, si bien hay indicadores de la disminución de quejas y demás, sigue existiendo quejas por temas de trato, y más aún cuando se hacen esfuerzos enormes porque se tengan los medicamentos y que una negativa por razones diferentes, porque terminó el turno de ese día y entonces una persona pues ya no quiso atender cuando pues, quizá nada le costaba quedarse un ratito más, o cualquier situación de esas, son las que más nos preocupan. Cuando hay un problema de alguna clave que no llegó, que no hubo suficiencia, se resuelve de una manera distinta, pero cuando existe la evidencia de que estaba ese medicamento en ese momento y en ese lugar y se negó por otras razones, la intervención es inmediata desde el responsable en ese estado hasta a la dirección de ese hospital y hasta las áreas que tienen involucramiento. Pero sí, sin duda es algo que se tiene que atender todos los días. Todos los días se hacen 500,000 de consultas, y esas muchas, la gran mayoría de ellas deriva en alguna receta que se debe de atender de manera plena, sobre todo cuando hay evidencia de que sí existe el medicamento. Muchas gracias, señor. Y por otro lado, aprovechando que está aquí el secretario de Hacienda, sobre lo que nos acaban de exponer de este programa para paliar lo que es la inflación, podemos ver que a través de todos los programas sociales, el financiamiento de los medicamentos, las construcciones de las grandes obras, se ha logrado a través de una eficiente utilización de los impuestos, de los recursos, de las aportaciones de todos nosotros. Eso quiere decir que nada más hacía falta que no hubiera corrupción y, a final de cuentas, hacer una puntual cifra, cálculo para poder hacer que alcanzara para todo esto que estamos viendo. ¿Hay posibilidad, siendo esta eficiencia ya característica de la cuarta transformación, hay la posibilidad de que en un momento dado se pueda subir la iniciativa de bajar el IVA
aunque sea de una manera mínima, dado que hay una muy eficiente recaudación en otros rubros, como nos lo va a mostrar en los gráficos? Idealmente lo mejor es bajar los impuestos lo más que se pueda. Sin embargo, esta administración ya bajó el IVA en la frontera norte a la mitad para igualarlo al impuesto sobre ventas que hay en la frontera sur de Estados Unidos. Y también bajó el ISR, impuesto sobre la renta, igual a la mitad. Ya ha hecho un gran esfuerzo presupuestal haciendo estas reducciones, pero también bajando el precio de los combustibles en la frontera. Entonces, las acciones han sido bastante equivalentes en valor a si hubiera habido una baja de impuestos. Siguen siendo equivalentes, como ustedes vieron en la cifra, lo que se dedica a, en este momento, apuntalar la oferta de alimentos, reforzar los fertilizantes. Es un gran esfuerzo presupuestal y esa es la política. El compromiso del presidente es no hacer cambios en las tasas de impuestos, no aumentar, no crear nuevos impuestos, pero eso conlleva también que todo el resto de recursos los estamos usando productivamente. Entonces, las tasas están donde están. Gracias. Muchas gracias. Sí, se nota ese eficiente utilización de los impuestos. Ya para finalizar, presidente, debido a las presiones que le hacen, o por lo menos en la prensa conservadora dicen que aquí hay grandes presiones por parte del gobierno de Estados Unidos para, a lo mejor terminar con nuestra independencia en cuanto a las decisiones dentro del TEMEC. ¿Ha habido la posibilidad o invitación de que México se integre o se integraría posiblemente también al BRICS, que es el bloque de Brasil, la India, China, Rusia y Sudáfrica? Yo no considero que esa sea una opción. Desde luego cada país es libre, soberano, puede establecer relaciones económicas, financieras, comerciales con otros países, con otras regiones, pero nosotros tenemos buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y de Canadá y por nuestra vecindad nos conviene mantener la cooperación con Estados Unidos y con Canadá. Son muy buenos mercados, pues es el mercado más importante del mundo y históricamente hemos mantenido relaciones económicas y comerciales, culturales. Hay casi 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, de origen mexicano o nacidos en México y que ahora trabajan y progresan en Estados Unidos. Entonces, estamos en un lugar de la geografía mundial óptimo. Antes se le atribuye a Porfirio Díaz la frase de que se decía pobre México
tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y lo cierto es que se buscó durante el porfiriato diversificar las relaciones económicas y comerciales, no poner todos los huevos en una sola canasta. Había inversión inglesa, francesa, española y también inversión estadounidense. Pero sí se buscó diversificar. Los tiempos han cambiado, ya ahora es mayor la integración con Estados Unidos, con Canadá, a partir de que se firmó el tratado. Se llevó a cabo esta integración cada vez más importante. Siempre hemos tenido relación, no solo el tratado. Hace poco hablábamos que cuando la Segunda Guerra Mundial hubo acuerdos casi al mismo tiempo que Estados Unidos declara participar en la guerra, lo hace México, viene el presidente Roosevelt y se entrevista con el presidente Ávila Camacho en Monterrey, se firma en Monterrey el programa Braceros, posteriormente también para la industrialización del país hay acuerdos y con el tratado todo esto, repito, se hace más intenso, más activo y va creciendo la integración y ahora pues hay una dependencia mutua. No solo es qué harían en Estados Unidos sin la fuerza de trabajo de los mexicanos, sino qué harían con su industria sin las autopartes que se producen en México. Un vehículo en Estados Unidos costaría 10, 15 mil dólares más sin el comercio de autopartes producido en México. Y así en muchas otras actividades. Entonces es una relación muy consolidada. Lo único que estamos buscando es que se respete nuestra soberanía, que esa integración no signifique sumisión. Y afortunadamente el presidente Biden así me lo ha expresado más de una vez, que la relación se tiene que dar en un pie de igualdad y de respeto a nuestra soberanía. Por eso le he llegado a decir de que, a diferencia de la frase atribuida a Porfirio Díaz, yo sostengo que bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Ahora que hay esta diferencia,
por la interpretación sobre nuestra soberanía energética. Hoy le estoy enviando una carta al presidente Biden sobre este tema, de manera muy respetuosa. Primero quiero que le llegue la carta al presidente y tenemos que cuidar que sea buena la relación, pero que no nos traten o nos dejemos que nos traten como colonia, porque México es un país independiente, libre, soberano, y podemos tener muchas oportunidades por la vecindad y por tratarse del país con más potencial económico y comercial del mundo, y todo lo que se pueda obtener en beneficio de México. Sin embargo, nada de eso se equipara con la independencia, la soberanía y la dignidad de nuestro pueblo. Para decirlo de manera sencilla, México no se vende. México es de los mexicanos, de nuestra generación y de los que vienen. Eso no tiene precio, no hay arreglo que valga. Es como el querer conciliar principios, eso no se puede. Ya la van a ver en su momento. Ya la van a ver en su momento. Pero bueno, ya se envió el presidente Biden. ¿Saben qué dice la carta? ¿Sí? ¿Quieren un adelanto? De que no considero falso ni discursivo lo que me ha dicho en varias ocasiones el presidente Biden, de que nuestra relación se va a dar con respeto a nuestra soberanía en un pie de igualdad. Y que vamos a buscar siempre una buena vecindad. Ya les di una parte. Bueno, sí, sobre ese tema. Bueno, ya nos pasamos. Mañana, tú te quedas mañana. Tardísimo. No, regañan mucho. Por favor. Ah, sí, claro. Sí, la voy a recibir. No, es un acontecimiento. No sé la hora, pero creo que es
10, 11 de la mañana, ¿no? Es un orgullo para todos los mexicanos, una mujer excepcional, como son las mujeres de México. Pero bueno, ya les van a decir la hora. Y ella va a hablar seguramente con ustedes y vamos a platicar. Mañana.